Parte 6. La voluntad, la conciencia, la vida divina en el niño. Punto 1. La voluntad. Nota de las traductoras. Es posible que Charlotte Mason haya utilizado en esa sección la alegoría creada por John Bunyan, autor del Progreso del Peregrino, en su obra La Guerra Santa, donde se describe a alma humana como una ciudad asediada que resiste tal como resiste al pecado el creyente en Cristo Jesús, y por tanto, donde se libra la batalla la voluntad del ser humano en su interior. Gobierno de alma humana. Consideremos ahora un tema de indecible importancia para todos los seres a los cuales se le ha dado una vida de raciocinio aquí, y que poseen la esperanza de una vida más plena en el más allá. Me refiero al gobierno del reino de alma humana. Todo niño que ha vivido lo suficiente en el mundo ha sido investido gradualmente con esta alta función, y les corresponde a sus padres instruirlo en cuanto a sus deberes y perfeccionarlo en la ejecución de sus tareas. Ahora bien, el gobierno de este reino de alma humana, igual que el de algunos estados bien ordenados, se lleva a cabo en 3 cámaras, donde cada cámara cuenta con sus propias funciones ejercidas, no por una multitud de consejeros, sino por un solo ministro. El poder ejecutivo reside en la voluntad. En la cámara externa se encuentra voluntad. Al igual que el centurión romano, voluntad tiene soldados a su cargo. Le dice a este hombre, ve, y él va. A otro, ven, y él viene. A un tercero, haz esto, y lo hace. En otras palabras, el poder ejecutivo recae en la voluntad. Si la voluntad tiene el hábito de estar sujeto a la autoridad, si emite sus mandatos en el tono que requiere obediencia, el reino está de tal manera en unidad consigo mismo. Si la voluntad es débil, da consejos inciertos, pobre alma humana, es destruida por el desorden y la rebelión. ¿Qué es la voluntad? No sé lo que es la voluntad. Parece ser que no tener definición es un hecho final, pero son pocos los asuntos acerca de los cuales quienes tienen la educación de los niños en sus manos cometen los errores más perjudiciales. Y por lo tanto, vale la pena considerar, como no sea posible, cuáles son las funciones de la voluntad y cuáles son sus limitaciones. Hay personas que pueden pasar toda la vida sin ejercer un acto deliberado de la voluntad. En primer lugar, la voluntad no está involucrada necesariamente en ninguno de los aspectos en que hemos considerado hasta ahora al niño. Puede reflexionar e imaginar, ser motivado por el deseo de conocimiento, de poder, de distinción, puede amar y estimar, puede formar hábitos de atención, de obediencia, de diligencia, de pereza involuntariamente, es decir, sin pretenderlo, sin proponerse, sin querer estas cosas él mismo. Hasta tal punto es esto cierto, que hay personas que viven su vida sin realizar ningún acto de voluntad deliberada. Algunas personas amables y fáciles de llevar, por una parte, que han vivido protegidas por circunstancias favorables, y otras pobres almas que, por el contrario, no las han resguardado las circunstancias, que se han deshecho de sus amarras que las establecían y que apenas pueden nombrar a aquellos a quienes pertenecen. Las grandes capacidades intelectuales no implican en absoluto una voluntad en capacidad de control. Ya vemos cómo a Coleridge había que cuidarlo, porque tenía muy poca capacidad de voluntad.
Sus pensamientos estaban tan poco sometidos a su propia volición como sus acciones, y la charla refinada que la gente iba a escuchar no era más que un sinfín de ideas conectadas por ningún otro vínculo que el de la asociación, que, siendo su mente tan superior, sus ideas fluían metódicamente como por su propia voluntad. El carácter es el resultado de una conducta regulada por la voluntad. Es innecesario decir ni una palabra sobre la dignidad y la fuerza del carácter que una voluntad que ha sido confirmada proporciona a sus poseedores. De hecho, el carácter es el resultado de una conducta regulada por la voluntad. Decimos, fulano tiene mucho carácter, mengano no tiene carácter. Y podríamos expresar lo mismo diciendo, fulano tiene una voluntad vigorosa, mengano no tiene fuerza de voluntad. Todos conocemos vidas que son ricas en dones y gracias, pero que han naufragado por la falta de una voluntad determinante. 3 funciones de la voluntad. La voluntad es quien controla las pasiones y las emociones, quien dirige los deseos, quien gobierna los apetitos. Pero observe que las pasiones, los deseos y los apetitos ya existen de antemano y que la voluntad solo adquiere fuerza y vigor en la medida que se ejercita en la represión y la dirección de los mismos. Pues aunque la voluntad parece ser de naturaleza puramente espiritual, se comporta como cualquier miembro del cuerpo en este punto, que adquiere vigor y capacidad en proporción al debido alimento y su uso adecuado. Limitación de la voluntad que es ignorada por ciertos novelistas. Es verdad que el villano de una novela es, o más bien solía ser, una persona interesante, porque siempre estaba dotado de una voluntad poderosa, que actuaba, no controlando sus pasiones violentas, sino ayudándolas e instigándolas, dando como resultado un ser diabólico fuera de lo común y natural. Y no es de extrañar, ya que, según la ley natural, el miembro que no cumple con sus propias funciones es castigado con la pérdida de la capacidad de actuar. Si no deja de ser, existe como si no existiera. Así la voluntad, al estar en autoridad, no es capaz de movilizar sus efectivos hacia la turba. La confusión sería horrible. Lo mismo sucede cuando los poderes ejecutivos de un estado son tomados por una turba alborotada y hay tiroteos en las carreteras y ahorcamientos en los faroles y la confusión es infinita por todas partes. Los padres cometen tal error metafísico. Me interesa mucho presentar a ustedes dicha limitación de la voluntad sobre el ejercicio de sus debidas funciones, porque con bastante frecuencia los padres cometen el mismo error metafísico que hemos visto en el escritor de novelas. Admiran una novela vigorosa y con razón. Saben que, si su hijo espera dejar su huella en el mundo, debe ser por la fuerza de la voluntad. ¿Qué sucede después? El bebé grita para conseguir un juguete prohibido y la madre dice, ¿tiene una voluntad tan fuerte? El pequeño de 3 años se pone a rugir en la calle y no quiere moverse a pedido de su cuidadora, porque tiene una voluntad tan fuerte. ¿Dominará a voluntad los juguetes de la guardería? ¿Monopolizará a voluntad los juegos de sus hermanas? ¿Todo por su fuerte voluntad? En este punto, se nos presenta una divergencia de opiniones. Por un lado, los padres deciden que, sean cuales sean las consecuencias, la voluntad del niño no debe ser quebrantada, por lo que todos sus caprichos deben proseguir sin control. Y por otro lado, se decide que la voluntad del niño debe ser quebrantada a toda costa, y el pobre ser es sometido a una triste ronda de castigos y represión.
La voluntariedad indica carencia de fuerza de voluntad. Pero todo este tiempo, nadie percibe que el problema del niño es la mera falta de voluntad. Él está en un estado de total voluntariedad, como se llama al estado en que la voluntad no tiene capacidad de control. El diccionario de la RAE describe voluntariedad como determinación de la propia voluntad por mero antojo y sin otra razón para lo que se resuelve, aunque involuntariedad, si existiera tal palabra, describiría mejor dicho estado. Ahora bien, esta confusión entre el estado de voluntariedad y el de ser dominado por la voluntad conduce a resultados perversos, incluso cuando la voluntariedad no ha sido fomentada ni cuando el niño ha sido reprimido indebidamente. Provoca descuidar el debido cultivo y entrenamiento de la voluntad, esa posesión casi divina, de cuyo uso depende el valor de todos los demás dones, ya sean belleza o genio, fuerza o habilidad. ¿Qué es la voluntariedad? Si la voluntariedad no es un ejercicio propio de la voluntad, ¿qué es entonces? Es simplemente esto: quitad el freno y la brida, es decir, el control de la voluntad, a los apetitos, a los deseos, a las emociones, y el niño que se ha apropiado de una afición, ya sea resentimiento, celos, deseo de poder o deseo de poseer, es otro Mazepá, llevado sin dirección con la velocidad del veloz y la fuerza del fuerte, y sin ninguna capacidad para ayudarse a sí mismo. No existe un límite al poder y a la persistencia de los apetitos y las pasiones si se elimina el freno previsto. Y es este ímpetu del apetito o de la pasión, esta aparente determinación de ir en una dirección y no en otra, lo que se llama voluntariedad, y se confunde con un ejercicio de la voluntad. A pesar de que la determinación es lo único aparente, el niño de hecho está siendo llevado velozmente y sin resistencia porque aquella fuerza opuesta que debería dar equilibrio a su carácter no está desarrollada ni entrenada. La voluntad tiene funciones superiores e inferiores. La voluntad tiene unas funciones superiores y unas funciones inferiores, que pueden llamarse funciones morales y mecánicas, y aquella voluntad que, por falta de práctica, se ha vuelto flácida y débil en el ejercicio de sus funciones superiores, puede, sin embargo, ser capaz de ordenar asuntos tales como ir o venir, sentarse o levantarse, hablar o abstenerse de hablar. La voluntad no es una facultad moral. Reitero que, aunque es imposible alcanzar la excelencia moral del carácter sin la acción de una voluntad vigorosa, la voluntad en sí misma no es una facultad moral. Por lo tanto, una persona puede alcanzar una gran fuerza de voluntad como consecuencia de esfuerzos continuos en la represión o dirección de sus apetitos o deseos, y sin embargo ser una persona indigna. Es decir, puede mantenerse en orden por motivos indignos, por el bien de las apariencias, por interés propio o incluso por el perjuicio de otra persona. Una voluntad disciplinada es necesaria para el carácter cristiano heroico. Vale la pena reiterar que, aunque una voluntad disciplinada no es una condición necesaria de la vida cristiana, es necesaria para desarrollar el carácter cristiano heroico. Gordon, Havelock, Florence Nightingale, el apóstol Pablo,
son personas de vigorosa voluntad. En este aspecto, como en todos los demás, el cristianismo alcanza las almas más débiles. Hay una maravillosa pintura de Guido Reni titulado Magdalene en el Louvre, cuya boca claramente nunca ha hecho ninguna resolución ni para bien ni para mal. La parte inferior del rostro, moldeada por la obediencia impotente a la inclinación del momento, pero usted mira los ojos que se levantan para encontrar la mirada de otros ojos que no se muestran en el cuadro, y el semblante se transfigura. Todo el rostro se enciende con una pasión de servicio, amor y entrega. Todo esto puede lograrlo la gracia divina en almas débiles y reticentes. Y entonces harán lo que puedan hacer. Pero su poder de servicio está limitado por su pasado. No ocurre así con el hijo de la madre cristiana, cuyo mayor deseo es capacitarlo para la vida cristiana. Cuando él despierte a la conciencia de a quien él le pertenece y a quien él sirve, ella lo tendrá listo para tal sublime servicio, habiendo entrenado todas sus facultades. Un hombre de guerra desde su juventud, pero, por sobre todo, poseedor de una voluntad efectiva para querer y para hacer la buena voluntad de Dios. La única facultad práctica del hombre. Antes de considerar cómo entrenar esta única facultad práctica del hombre, debemos saber cómo opera la voluntad, cómo maneja y ordena todo lo que se hace y piensa en el reino de alma humana. ¿No puedes obligarte a hacer lo que deseas hacer?, dice Goy en Heir of Redcliffe al pobre Charlie Edmonston, que nunca ha tenido el hábito de obligarse a hacer nada. Por supuesto que existen aquellos que ni siquiera han llegado a desear hacer lo que debieran hacer, aunque la mayoría de nosotros lo deseamos. Pero lo que queremos saber es cómo obligarnos a hacer lo que deseamos hacer. Y aquí está la línea que divide a las personas eficaces de las que no lo son, a los grandes de los pequeños, a los buenos de los bien intencionados y respetables. Es una proporción a la capacidad de una persona de controlarse a sí misma, de obligarse a sí misma, que es capaz de hacer incluso a expensas de su propio placer, que puede depender de sí mismo y estar seguro de su propia acción en los acontecimientos inesperados. ¿Cómo actúa la voluntad? Ahora bien, ¿cómo se comporta este autócrata interior? ¿Es con un severo tú deberás, tú no deberás, que el hombre en sujeción es coaccionado a la obediencia? De ninguna manera. ¿Es mediante una demostración plausible de razones, una recolección de motivos? Tampoco. Desde que el John Stuart Mill nos enseñó que todo lo que el hombre hace o puede hacer con la materia es acercar o alejar una cosa de otra, no debemos sorprendernos de que se produzcan grandes resultados morales por medios que parecen inadecuados, y un poco de experiencia en la guardería infantil será una muestra mucho mejor que una abundante charla lo que es posible para la voluntad. Un bebé se cae, se da un fuerte golpe y llora lastimosamente. La cuidadora experimentada no ve ese lugar para curarlo, ni muestra ninguna compasión por el problema del niño, lo cual empeoraría las cosas. Cuanto más se compadece ella, él más solloza. Ella, por el contrario, se apresura a cambiar los pensamientos del niño, según dice, y lo lleva a la ventana para que vea los caballos, le da su libro ilustrado favorito, su juguete más querido, y el niño se endereza a la mitad de un sollozo, aunque esté realmente malherido. Ahora bien, lo que hace la cuidadora experimentada es precisamente el papel que juega la voluntad en el hombre.
Es por la fuerza de la voluntad que un hombre puede cambiar sus pensamientos, transferir su atención de un tema a otro, y ello con una descarga de fuerza mental que no percibe conscientemente. Y esto es suficiente para salvar a un hombre y para convertir a un hombre en un hombre. Es decir, la capacidad de obligarse a pensar solo en aquellas cosas que él ha decidido de antemano que es bueno pensar. El camino de la voluntad, los incentivos. Sus pensamientos vagan por el placer prohibido en detrimento de su trabajo. Se endereza y fija deliberadamente su atención en los incentivos que tienen más poder para hacerle trabajar, como el momento de ocio y de placer después de la labor honesta, el deber que le obliga a cumplir su tarea. Sus pensamientos discurren por el cauce que él quiere que discurran y el trabajo deja de ser un esfuerzo. Distracción. De nuevo, una pequeña afrenta ha provocado un torrente de resentimiento y decimos: fulano no debería haber hecho tal cosa, no tenía derecho, fue grosero. Y la lista sigue de todas las cosas severas que estamos dispuestos a decir en el corazón contra quien ofende nuestro amor propio. Pero el hombre, bajo el control de su propia voluntad, no permite continuar con la lista y no lucha consigo mismo diciendo: está muy mal que yo haga esto. Después de todo, fulano no tiene la culpa. Todavía no está preparado para eso, sino que se obliga a pensar en otra cosa. El último libro que ha leído, la próxima carta que debe escribir, cualquier cosa lo suficientemente interesante como para desviar sus pensamientos. Cuando se permite volver a la causa de la ofensa, he aquí que todo el rencor desaparece y es capaz de mirar el asunto con la frialdad de una tercera persona. Y esto es cierto, no solo de los brotes de resentimiento, sino de toda tentación que acosa la carne y el espíritu. Cambiar el pensamiento. Lo mismo sucede cuando la uniformidad de los deberes, el cansancio de hacer lo mismo una y otra vez, llenan a la persona de disgusto y abatimiento. Por tanto, deja de esforzarse. No así el hombre bajo el poder de su propia voluntad, quien sencillamente no se permite el descontento en la ociosidad, porque siempre está a su alcance algo agradable que pueda darse a sí mismo, algo externo de sí, en qué pensar, y así lo hace, lo cual provoca lo que llamamos un estado dichoso de ánimo, en el cual ningún trabajo es algo penoso. El camino de la voluntad debe enseñarse a los niños. Es bueno saber qué hacer con nosotros mismos cuando estamos en problemas, y conocer el camino de la voluntad, ya mencionado, es hasta tal punto el secreto de una vida feliz que bien vale la pena impartirlo a los niños. ¿Estás en problemas? Cambia tus pensamientos. ¿Estás cansado de intentarlo? Cambia tus pensamientos. ¿Estás deseando cosas que no debes tener? Cambia tus pensamientos. Hay un poder dentro de ti, tu propia voluntad, que te permitirá desviar tu atención de pensamientos que te hacen infeliz y estar errado, hacia pensamientos que te hacen feliz y estar en lo correcto. Y esta es la manera sumamente sencilla en que actúa la voluntad. Este es el único secreto del poder sobre sí mismo que ejerce el hombre fuerte. Puede obligarse a pensar en lo que elige y no se permitirá, por propia voluntad, pensar en lo que engendra una maldad. El poder de la voluntad implica poder de atención. Pero percibimos que, aunque la voluntad es todopoderosa dentro de ciertos límites, se trata solo de límites angostos después de todo. Hay mucho que debe preceder y acompañar a una voluntad vigorosa para que se constituya en un poder para gobernar la conducta. Por ejemplo, el hombre debe haber adquirido el hábito de la atención
cuya gran importancia ya hemos considerado. Hay personas con atención de pajarito que no tienen la capacidad de pensar en forma conectada durante 5 minutos bajo alguna presión interna o externa. Si nunca han sido entrenados para aplicar la totalidad de sus facultades mentales a un tema determinado, pues ninguna energía de la voluntad, suponiendo que la tuvieran, lo cual es imposible, les podría hacer pensar de manera fija pensamientos de su propia elección o de alguna otra persona. He aquí cómo encajan las partes del tejido intelectual. El poder de la voluntad implica el poder de la atención. Y antes de que los padres puedan empezar a entrenar la voluntad del niño, deben haber empezado a formar en el hábito de la atención. El hábito puede frustrar la voluntad. Ya hemos considerado El hábito puede frustrar la voluntad. Ya hemos considerado la fatal disposición hacia el mal y el impulso hacia el bien que otorga el hábito. El hábito es aliado o el oponente y con demasiada frecuencia quien obstaculiza a la voluntad. El infeliz borracho quiere hacer su voluntad con toda la fuerza que hay en él. Aparta los ojos de su mente para no contemplar la trampa que lo acecha. Se afana en otros pensamientos, pero desgraciadamente sus pensamientos solo correrán en el surco acostumbrado del deseo. Y el hábito es demasiado fuerte para su débil voluntad. Todos sabemos algo de esta lucha entre el hábito y la voluntad en asuntos menos vitales. ¿Quién no tiene algún hábito bastante fastidioso de retrasar o procrastinar que lucha casi diariamente con la voluntad corregida? Pero ya he dicho tanto sobre el deber de los padres de facilitar el camino de sus hijos, estableciendo para ellos los surcos de hábitos útiles, que es innecesario decir aquí una palabra más sobre el hábito como aliado o entorpecedor de la voluntad. Uso razonable de un instrumento tan eficaz. Vemos aquí, una vez más, que solo el hombre de razonamiento cultivado es capaz de ser gobernado por una voluntad bien dirigida. Si su entendimiento no da prueba de una buena razón de por qué él debería realizar una lectura sustancial todos los días, por qué debiera aferrarse a la fe de sus padres, por qué debiera asumir sus deberes como ciudadano, pues entonces el movimiento de su voluntad será débil y fluctuante y muy estéril en cuanto a resultados. De hecho, puede ocurrir algo peor. Puede adoptar una idea equivocada o incluso viciosa y hacer mucho daño mediante lo que él considera es un esfuerzo virtuoso de la voluntad. Los padres pueden arriesgarse a poner en manos de sus hijos el poder de la voluntad solo en la medida que los entrenan para que hagan un uso razonable de tan eficaz instrumento. ¿Cómo fortalecer la voluntad? Consideraremos otra limitación de la voluntad, pero suponiendo que los padres se esfuerzan en que el niño esté en condiciones de usar su voluntad, ¿cómo fortalecerán tal voluntad de modo que el niño pueda emplearla para controlar su propia vida? Ya hemos hablado de la importancia de educar al niño en el hábito de la obediencia. Ahora bien, la obediencia solo es valiosa en la medida en que ayuda al niño a obligarse a sí mismo a hacer lo que sabe que debe hacer. Todo esfuerzo de obediencia que no le dé al niño un sentido de conquista sobre sus propias inclinaciones ayuda a esclavizarlo, resintiendo él la pérdida de su libertad y corriendo al desenfreno apenas pueda. He ahí el secreto del malogramiento de muchos niños educados estrictamente. Pero que él coopere
que de todo corazón pueda tener la intención y el propósito de hacer lo que se le pide. Entonces será su propia voluntad la que le obligue y no la de los padres. Él comienza así el mayor esfuerzo, el más alto logro de la vida humana, que es el obligarse a sí mismo a hacer algo. Que él sepa lo que está haciendo, que disfrute de la sensación de triunfo y de las felicitaciones de sus padres, cada vez que lleve sus pensamientos de vuelta a esta fastidiosa operación matemática, cada vez que haga que sus manos terminen lo que ha empezado, cada vez que despida de sí al perro negro que lo agobia y produzca una sonrisa en el rostro sombrío. El hábito del manejo de sí mismo. Entonces, como se dijo previamente, que él conozca el secreto de la volición, que sepa que, mediante un esfuerzo de la voluntad, él puede dirigir sus pensamientos hacia lo que quiere pensar, ya sean sus lecciones, sus oraciones, su trabajo, y alejarlo de las cosas en las que no debería pensar. Que de hecho, puede ser un niño tan fuerte y valiente que puede obligarse a pensar en lo que le gusta y que pruebe esto con pequeños experimentos. Que si consigue una vez que sus pensamientos vayan en la vía correcta, el resto sucederá por sí solo y la próxima vez seguro que hará lo correcto. Que si siente que le asaltan pensamientos malos, el plan es pensar enérgicamente en otra cosa, en algo bonito, en su próximo cumpleaños, en lo que quiere hacer cuando sea adulto. No todo esto a la vez, por supuesto, sino surco tras surco, precepto tras precepto, un poco aquí y otro poco allá, según se dé la oportunidad. Que se acostumbre a manejarse a sí mismo, a controlarse. Y es sorprendente el poder de obligarse a sí mismo que exhibe un niño tan pequeño. «Refrénate, Tommy», oí decir una vez a una sabia tía a un niño de 4 años, y Tommy se contuvo, aunque estaba haciendo un terrible alboroto por un pequeño problema. La educación de la voluntad es más importante que la del intelecto. Durante todo este tiempo, la voluntad del niño está siendo entrenada y fortalecida. Él está aprendiendo cómo y cuándo usar su voluntad. Y esta cada día se vuelve más vigorosa y capaz. Permítanme añadir 1 o 2 sabios pensamientos de Introduction to Mental Philosophy, Introducción a la Filosofía Mental, del Dr. Moral. La educación de la voluntad, como formadora del destino del individuo, tiene en realidad mucha mayor importancia que la del intelecto. Ni la teoría, ni la doctrina o la inculcación de leyes y propuestas nunca conducirán por sí mismas al hábito uniforme de la acción correcta. Es a través del hacer que aprendemos a hacer, venciendo que aprendemos a vencer, y cada acto correcto que hacemos brotar a partir de principios puros, ya sea utilizando la autoridad, el precepto o el ejemplo, tendrá mayor peso en la formación del carácter que toda la teoría del mundo. Punto 2. La conciencia. La conciencia es jueza y legisladora. Pero la voluntad no gobierna el reino de alma humana por sí sola. Es cierto que la voluntad ejerce el poder ejecutivo, ya que es solo por la volición que estamos capacitados para hacer. Pero hay un poder superior detrás, cuyo mandato la voluntad no hace más que expresar. En la cámara interior se halla la conciencia, quien ejerce la autoridad suprema. La conciencia es quien dicta la ley y pronuncia el debes hacer y el no debes hacer, sobre los cuales la voluntad actúa.
También la conciencia es el juez ante el cual se convoca al alma infractora, y el veredicto de la conciencia cuando dice, tú eres tal hombre, es inapelable. Lo soy, lo debo, lo puedo, lo haré. He aquí los peldaños de la escalera de San Agustín por la que nos elevamos sobre peldaños rocosos desde nuestro ser inerte a cosas más sublimes. Lo soy. Tenemos el poder de conocernos a nosotros mismos. Lo debo. Tenemos un juez moral en nuestro interior al que nos sentimos sometidos y quien señala nuestro deber y nos exige nuestros deberes. Lo puedo. Somos conscientes del poder para hacer lo que percibimos que debemos hacer. Lo haré. Nos decidimos a ejercer ese poder con una volición que en sí misma un paso hacia la ejecución de lo que haremos. Es una hermosa y perfecta cadena y causa admiración cómo es que el error, sea siquiera posible para la persona cuando está tan exquisitamente constituida para hacer el bien. Pero no me corresponde hablar aquí de los dolorosos misterios del pecado y de la tentación. Veréis que es por las posibilidades de ruina y pérdida que se ciernen sobre toda vida humana, por la que insisto a los padres en el deber de salvar a sus hijos por los medios que están en sus manos. Tal vez no sea excesivo decir que 99 de cada 100 vidas perdidas se deben a padres que no se esforzaron en librarlas de la pereza, de los apetitos sensuales, de la obstinación, ni en fortalecerlas con hábitos de una vida buena. La gracia divina nos suple la indolencia de los padres. Vivimos en un mundo redimido, y desde lo alto, gracia y ayuda infinitas asisten todo esfuerzo correctamente dirigido en la formación de los hijos. Pero no veo muchos motivos para esperar que la gracia divina intervenga como sustituto de todas las capacidades que decidimos no utilizar o que son mal dirigidas. En el mundo físico, no esperamos que los milagros compensen nuestra negligencia en el uso de aquellos medios a nuestro alcance. Por ejemplo, tanto una extremidad deforme como un cuerpo raquítico son algo que el niño sufre por culpa de sus padres y permanecen con él durante toda la vida. No importa por cuántas otras cosas puedan estar agradecidos a Dios. Asimismo, ocurre con la voluntad débil, los malos hábitos, la conciencia sin instrucción, que muchos hombres cristianos acarrean durante toda la vida porque sus padres fallaron en el deber que tenían hacia sus hijos, quienes no han tenido suficiente fuerza en sí mismos para suplir la omisión de los primeros. La conciencia no es guía infalible. En cuanto a la conciencia, por ejemplo, el hábito de la laxitud, laissez-faire en el original, de los padres es la causa de verdadero daño y mal para muchos niños. Los padres agradecen al creer que su hijo ha nacido con una conciencia. Esperan que su conducta se rija por ella e ignoran lo demás, pensando que el niño y su conciencia pueden resolver cualquier asunto que toque al uno o al otro. Ahora bien, esto implicar suponer que, o bien una conciencia en total capacidad, nace en el cuerpo del bebé, o bien que crece, como el cabello y las extremidades, en función del crecimiento del cuerpo y cuyo progreso espiritual propio no está sujeto a ninguna condición. En otras palabras, es suponer que la conciencia es una guía infalible, un engaño al cual la gente se aferra a pesar del sentido común y de la experiencia diaria que proporcionan las cosas mal dirigidas que los hombres hacen por motivos de conciencia. Los caprichos de la conciencia no instruida son tan familiares que han dado lugar a proverbios populares como honor entre ladrones, colar el mosquito y tragar el camello, que indican casos de conciencia mal dirigida, mientras que el deseo es padre del pensamiento o nadie es tan ciego como el que no quiere ver, indican casos aún más comunes,
en los que un hombre engaña a sabiendas a su conciencia para someterla. Pero sí es un poder real. Entonces, si la conciencia no es una guía infalible, si se desentiende de ofensas atroces, pero sobre alguna cuestión menor acomete con rudeza, pagando el diezmo de la menta, la ruda y toda clase de hierbas, descuidando los asuntos más importantes de la ley, si la conciencia es susceptible de ser embaucada, persuadida de llamar el mal bien y al bien mal, cuando el deseo es el abogado especial ante el tribunal, ¿para qué sirve esta caña rota? ¿Acaso este severo legislador interior no es más, después de todo, que una ficción del cerebro? ¿Es su conciencia solo lo que usted piensa sobre sus propios actos y los de los demás? Por el contrario, estas aberraciones de la conciencia son quizás la prueba más fehaciente de que existe esta como un poder real. Como bien ha dicho Adam Smith, la suprema autoridad de la conciencia la sienten y reconocen tácitamente tanto los peores de los hombres como los mejores, pues incluso aquellos que se han desprendido de toda hipocresía con el mundo se esfuerzan por ocultar de sí mismos el verdadero carácter que poseen. Es el sentido espiritual a través del cual conocemos el bien y el mal. Lo que la conciencia es, hasta qué punto procede de los sentimientos o de la razón, cuán independiente es de ambos, son todas preguntas complejas que no es necesario resolver para efectos prácticos. Pero una cosa es evidente, que la conciencia es una parte tan esencial de la naturaleza humana como lo son los afectos y la razón, y que la conciencia es el sentido espiritual por medio del cual conocemos el bien y el mal. El niño de 6 meses que todavía no puede hablar demuestra cómo trabaja la conciencia. Basta una mirada de reproche para que baje la mirada y esconda la cara. Pero obsérvese cómo la madre puede llenarlo de confusión si hace lo mismo. A modo de experimento, cuando el niño sea todo dulzura y la pobre conciencia nueva sin instrucción entra en acción de todas maneras y condena al niño por las palabras de un tercero. Hechos como este permiten vislumbrar la espantosa responsabilidad que recae sobre los padres. El niño viene al mundo con una facultad moral, un órgano delicado por el cual discierne el sabor del bien y del mal, y al mismo tiempo tiene una percepción de deleite en el bien, en sí mismo y en otros, y de repugnancia y aborrecimiento del mal. Pero, pobrecito, es como un navegante que no sabe identificar los puntos direccionales en su brújula. Ha nacido para amar el bien y odiar el mal, pero no tiene un conocimiento real de lo que es bueno y de lo que es malo. En las intuiciones que posee no confía en absoluto, sino que se somete con sencillez a la dirección de los demás. La maravilla de que Dios Todopoderoso pueda soportar dejar hasta este punto en manos de padres humanos la formación misma de un ser inmortal, solo se compara con la maravilla de que los padres humanos puedan aceptar esta concesión divina sin pensar apenas en la importancia que reviste. La conciencia del niño es una capacidad subdesarrollada, no una autoridad suprema. Si consideramos entonces a la conciencia del niño como una capacidad que no se ha desarrollado y no como una autoridad suprema, la pregunta es, ¿cómo educar a esta naciente dama de la vida para que cumpla sus altas funciones de guiar a la voluntad y decretar la conducta? Pues aunque la conciencia, deficientemente educada, puede cometer errores fatales, y un hombre puede llevar a cabo una matanza entre los fieles porque su conciencia se lo ordena, sin embargo, por otra parte, ningún hombre ha alcanzado jamás una vida piadosa, justa y sobria
de no haber sido gobernado por una buena conciencia. Una conciencia no solo con la capacidad de discernir el bien y el mal, sino entrenada para percibir las cualidades de ambos. Un hombre puede tener una gran delicadeza de gusto que lo califique para ser catador de té, pero solo en la medida en que tenga una experiencia entrenada en las cualidades de los diferentes tipos de té, será su buen gusto valioso para sus empleadores y una fuente de ingresos para él mismo. La conciencia no instruida. Así como ocurre con la voluntad, la educación de la conciencia depende de mucho de lo que ha ocurrido anteriormente. El refinamiento de la conciencia no puede coexistir con la ignorancia. La persona alejada de la civilización, que no se ha cultivado, tiene escrúpulos que no podemos compartir. Por ejemplo, hasta hoy no podemos entender cómo fue que los horrores del motín de la India surgieron a partir de la mesa sospecha de que se había utilizado una mezcla de manteca de cerdo y grasa de vaca para engrasar los cartuchos repartidos a los cipayos. Llamamos supersticiones y prejuicios aquellos escrúpulos que están fuera del alcance de nuestras ideas, y no estamos dispuestos a considerar que una conducta sea concienzuda, incluso cuando es impulsada por una conciencia no instruida, a menos que sea razonable y correcta en sí misma. Los procesos implícitos en una decisión concienzuda. Por lo tanto, es evidente que antes de que la conciencia esté en condiciones de pronunciar su veredicto sobre los hechos de un caso determinado, la razón cultivada debe revisar los pros y los contras. El juicio practicado debe equilibrarlos, decidiendo cuáles tienen mayor peso. La atención debe hacer que todas las facultades de la mente influyan en la cuestión. Los hábitos de la acción correcta deben arrastrar los sentimientos, deben hacer que la acción correcta parezca más fácil y más agradable. Mientras tanto, el deseo clama vigorosamente, pero la conciencia, el juez imparcial, debidamente informado en el pleno tribunal de los méritos del caso, decide por el derecho. La voluntad ejecuta el veredicto de la conciencia. Sobre los veredictos de la conciencia está el hombre consciente de cuyas acciones y opiniones se pueden estar seguro de antemano. Y, entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos elaborados procedimientos? Esa es justamente la ventaja de una conciencia instruida, respaldada por una inteligencia entrenada. El juez está siempre en su puesto, el abogado siempre donde debe estar. La conciencia instruida casi siempre está en lo correcto. He aquí, en efecto, un motivo sustancial para la formación integral de la inteligencia del niño. Él quiere el más sublime cultivo que se le pueda dar, respaldado por hábitos cuidadosamente formados, a fin de que pueda tener una conciencia siempre alerta, apoyada por todo el poder de la mente. Y tal conciencia es la flor misma de una vida noble. La conciencia instruida puede pretender ser, si no es infalible, al menos casi siempre correcta. Por lo general, no está madura hasta que el hombre es maduro. Los jóvenes, por muy rectos y serios que sean, son propensos a equivocarse, principalmente porque fijan su atención demasiado en algún deber, en alguna teoría de la vida, a expensas de muchas otras cosas. La buena conciencia de un niño. Pero incluso el niño con su conciencia y sus facultades crecientes es capaz de decir, no puedo, no sería correcto. Sí, lo haré porque es correcto. Y una vez que es capaz de dar cualquiera de estas respuestas a las peticiones que le asaltan, el niño es capaz de vivir, en cuanto a lo demás, el desarrollo de la conciencia y lo que podría llamarse ajuste. Seguirá el ritmo de su crecimiento intelectual,
pero admitiendo una gran cantidad de diversas disciplinas, es imprescindible para el florecimiento final de una buena conciencia. ¿Qué se debe hacer a modo de entrenamiento de la conciencia misma, avivando el gusto espiritual para que la más ínfima sospecha de maldad se detecte y se rechace? Los niños juegan con preguntas morales. No hay parte de la educación más bonita y delicada que esta, ni ninguna en la que los adultos sean más propensos a cometer errores. Todo el mundo sabe lo fastidioso que es discutir cualquier cuestión moral con los niños. Como discuten, sugieren cientos de explicaciones o evasiones ingeniosas, no se escandalizan o no se admiran donde debieran. De hecho, juegan con la cuestión en su totalidad o, lo que es más fastidioso aún, son severos y justos en exceso y reparten condenas con mucho entusiasmo y buena voluntad. Los padres sensatos se afligen a menudo por esta falta de conciencia en los niños. Pero la culpa no es toda suya, ya que la conciencia madura exige el respaldo de un intelecto maduro, y los niños no lo tienen, ni lo uno ni lo otro. Discusiones de este tipo deben suprimirse y no se debe alentar a los niños para que opinen sobre cuestiones de bien y mal, y no se debe poner en sus manos libritos que se pronuncien con autoridad sobre la conducta. La Biblia es la principal fuente de ideas morales. Sería bueno que los escritores de libros infantiles, ya sean historias o narrativas históricas, practicaran la reticencia de la Biblia a este respecto. El niño escucha la historia de José, con omisiones, leída de la Biblia, la cual rara vez ofrece comentarios o explicaciones. No necesita que se le diga lo que estuvo mal y lo que estuvo bien. No hay necesidad de insistir en la enseñanza. De lo contrario, la Biblia fue escrita en vano y las acciones buenas y malas no testifican de nada. Que todas las circunstancias de la lectura diaria de la Biblia, lectura consecutiva, desde el primer capítulo del Génesis en adelante, con las omisiones necesarias, sean encantadoras para el niño. Que el niño esté en la habitación de su madre, en sus brazos, que sea un cuarto de hora de dulce descanso y sobre alegría, que todo el interés del niño se dirija a la historia, sin consideraciones morales que lo distraigan. Y entonces, cuanto menos se hable, mejor. La historia quedará guardada y producirá su propia enseñanza, un poco ahora y más cada año, a medida que puedan recibirla en su totalidad. Una historia así será en él una idea moral en constante crecimiento y fructificación. Las historias fijan la atención en la conducta. En primer lugar y de manera suprema, la Biblia, las partes apropiadas de ella, pero cualquier imagen verdadera de la vida, ya sea una historia de altruismo o de vida humana defectuosa y sufriente, aporta alimento a la conciencia en crecimiento. El niño adquiere el hábito de fijar su atención en la conducta. Él sopesa las acciones al principio por sus consecuencias, pero poco a poco su conciencia adquiere poder de discriminación, y tal o cual conducta es mala o buena para él, independientemente de sus consecuencias. Y este crecimiento silencioso de la facultad moral ocurre con mayor seguridad si se evita la distracción de la charla sobre el tema, ya que se hace uso de 1000 pequeñas ejecuciones de la vanidad y la curiosidad y de mero amor por la charla, los cuales quitan la atención de la idea moral que debe transmitirse a la conciencia. Es muy importante, además, que no se permita al niño condenar la conducta de las personas que le rodean. Si tiene razón o no en su veredicto, no es la cuestión. El hábito de culpabilizar ciertamente embotará su conciencia, aniquilando su sensibilidad al mandato. No juzguéis para que no seáis juzgados. La ignorancia de la conciencia infantil. Pero, en cuanto a la propia conducta del niño,
¿Se le puede pedir que la examine su conducta, incluyendo sus palabras? Sí, pero sus motivos no. No se debe hacer nada para inducir el mal hábito de la introspección. Además, al poner al niño a reflexionar sobre su conducta, hay que tener en cuenta la extrema ignorancia de la conciencia infantil. Un grado de ignorancia que desconcierta a las personas adultas cuando tienen la oportunidad de descubrirla, lo cual no es frecuente, pues los niños, a pesar de su interminable parloteo y de sus maneras amables y cariñosas, guardan mucho para sí mismos, cometen graves faltas a la verdad, al pudor, al amor y no saben que han obrado mal, mientras el peso de una transgresión sin importancia les oprime el alma. Los niños se muerden y se hieren viciosamente, cometen pequeños robos, hacen cosas tan escandalosas que sus padres temen que sus hijos tienen una muy mala naturaleza. No es necesariamente así. Es simplemente que la conciencia no educada no ve una clara línea divisoria entre el bien y el mal, y es tan propensa a equivocarse hacia un lado como hacia el otro. Una vez vi a una niña moribunda de 12 años que se consumía con una gran angustia porque temía haber cometido el pecado imperdonable. Según decía ella, nadie sabe cómo aprendió la frase, y era que había estado haciendo sus oraciones sin ni siquiera arrodillarse en la cama. La ignorancia de los niños sobre los asuntos más comunes del bien y del mal es realmente patética. Y sin embargo, con demasiada frecuencia se les trata como si lo supieran todo, porque tienen conciencia, como si la conciencia fuera algo más que un órgano espiritual que espera ser dirigido. Instrucción de la conciencia, la amabilidad. Que los niños cometen el mal a sabiendas es otro asunto, y no requiere, por desgracia, ninguna prueba. Todo lo que estoy insistiendo es en la necesidad real que existe de instruirlos en su deber, y esto no al azar, sino regular y progresivamente. Por ejemplo, digamos que la amabilidad es el tema de instrucción de esta semana. A los niños les encanta este tipo de conversaciones con su madre. Una charla corta es lo mejor, sobre la amabilidad. La amabilidad es el amor que se demuestra en acción y en palabra, la mirada y el modo. Un pozo de amor encerrado y escondido en el corazón de un niño no hace mucho bien a nadie. El amor debe brotar como un manantial, fluir en un arroyo y entonces se convierte en amabilidad. Después habrá breves charlas diarias sobre maneras amables de tratar a los hermanos y las hermanas, a los compañeros de juego, a los padres, a los amigos adultos, a los sirvientes, a la gente que sufre y tiene problemas, a las criaturas mudas, a la gente que no vemos, pero en lo que podemos pensar, todos los que están en peligro, los paganos. Dé a los niños un pensamiento a la vez y cada vez algún ejemplo encantador de bondad amorosa que encienda sus corazones con el deseo de hacer lo mismo. Tome la parábola del buen samaritano, de nuestro Señor como modelo de instrucción moral. Deje que la historia y la conversación inspire a los niños a emular la virtud y luego déles el «ve tú y haz lo mismo», la ley. Después de haberles presentado la idea de amabilidad, en muchos aspectos termine con la ley. Sé amable o sed bondadosos los unos con los otros. Hágales saber que esta es la ley de Dios para los niños y para los adultos. Así, la conciencia se instruye, los sentimientos se alistan del lado del deber y si el niño ha sido educado, entonces será por quebrantar la ley de la bondad, una ley que conoce, que su conciencia lo condenará al quebrantarla. No dé a los niños ejemplos de error para disuadirlos de no cometerlos.
dadas las tristes inclinaciones de la naturaleza humana, sino cuéntale siempre hermosas historias de buenas acciones, pequeñas y grandes, que los llamen como lo harían una trompeta a la batalla de la vida. La conciencia se hace efectiva a través de la disciplina. Ser cortés, ser honesto, ser agradecido, ser considerado, ser sincero. Hay suficientes aspectos del deber para ocupar la atención de la madre y del niño durante todos los días de la vida infantil. Y en todo ese tiempo, la idea del deber se está formando y la conciencia se está educando y desarrollando. Al mismo tiempo, la madre ejerce la vigilancia amistosa de un ángel guardián, estando atenta, no para pillar al niño tropezando, sino para guiarlo a la ejecución del deber que ella ya ha hecho que sea encantador a los ojos del niño. Porque solo a medida que hacemos aprendemos a hacer y nos fortalecemos en el hacer. Al instruir a su hijo en el deber, le enseña a escuchar la voz de la conciencia como la voz de Dios. Un haz esto o no lo hagas en su interior, la cual debe obedecerse con plena seguridad, se objeta que estamos haciendo infalible, no la conciencia divinamente implantada, sino esa misma conciencia hecha efectiva por la disciplina. Así es, en todos los departamentos de la vida, físicos o espirituales, el esfuerzo humano parece ser la condición para la dinamización divina. Primero, debe haber un estiramiento del brazo marchito antes de que reciba fuerza. Y tenemos todas las razones para creer que la conciencia instruida, que se obedece en forma fiel, recibe la iluminación divina. Punto 3. La vida divina en el niño. El pulso mismo de la máquina. Es evidente que aún no hemos llegado a el pulso mismo de la máquina. Como lo llama Wordsworth en su poema She was a Phantom of Delight, o Ella era un fantasma del deleite. Los hábitos, los sentimientos, la razón, la conciencia, los hemos seguido hasta lo más recóndito de la vida del niño. Cada uno actúa sobre el otro, pero ¿qué actúa sobre el último? ¿Y qué actúa sobre todos ellos? Según un escritor que ha escudriñado las cosas profundas de Dios, es un rey por el cual claman nuestros espíritus, para que los guíe, los discipline, los una, les dé victoria sobre sí mismos, victoria sobre el mundo. Es un sacerdote por quien nuestros espíritus imploran, para que los eleve por encima de ellos mismos a su Dios y Padre, para que los haga partícipes de su naturaleza, compañeros de trabajo en un testimonio auténtico de que Él es a la vez el sacerdote y el Rey de los hombres. Los padres tienen cierto poder para entronar al Rey. La conciencia, hemos visto, solo es eficaz cuando se ve motivada desde su interior, desde esa cámara más íntima de alma humana, ese lugar santísimo, cuyo secreto solo conoce el sumo sacerdote, quien no necesitaba que nadie le dijera nada sobre los hombres porque él sabía lo que había en el hombre. Es necesario, sin embargo, que recojamos las migajas que nos proveen tanto los hechos como las inferencias, y que pongamos en orden el conocimiento que tenemos, porque las llaves incluso de esta cámara más íntima están en manos de los padres, y mucho está en su poder para entronizar al Rey e inducir al sacerdote por quien gimen todos los seres humanos. Las funciones y la vida del alma. Damos por sentado en el lenguaje común que toda el alma es un alma viva, un alma completamente desarrollada y plena. Pero el lenguaje de la Biblia y el de la experiencia general parecen apuntar a conclusiones sorprendentes. Se ha dicho de una gran poeta,
nos abstendremos de decir si justamente o no, que si supusiéramos que un ser humano está hecho sin alma, él sería un intento fallido, pues aunque tenía razón, imaginación, pasiones, todos los apetitos y deseos de un ser inteligente, no parecía ejercer ninguna de las funciones del alma. Ahora bien, ¿cuáles son estas funciones cuya cesación temporal pone en duda la existencia misma del alma del hombre? Debemos volver al axioma de Agustín. El alma del hombre es para Dios, como Dios es para el alma. El alma tiene un solo apetito por las cosas de Dios. Respira un solo aire, el aliento, el Espíritu de Dios. Tiene un solo deseo del conocimiento de Dios. Una sola alegría, el rostro de Dios. Quiero vivir a la luz de un rostro que no cesa de sonreírme, es el lenguaje del alma. La acción directa del alma se vierte toda hacia Dios, con una acción refleja hacia los hombres. El discurso del alma es la oración y la alabanza. La mano derecha del alma es la fe. La luz del alma es el amor de Dios derramado sobre ella. Obsérvese que estas son las funciones y esta es la vida del alma. Se trata de las únicas funciones, de la única vida que puede tener. Si no tiene estas, no tiene poder para apartarse y encontrar la vida de su mano en otra parte. Tal como la conciencia, la voluntad, la razón es ineficaz hasta que no se nutre con el alimento adecuado, hasta que no se ejercita en sus funciones propias. Así ocurre con el alma, y su cámara está apagada, con las puertas llenas de telarañas y las ventanas nubladas hasta que despierta su vida propia. Aunque no está del todo vacía, porque ahí está el alma naciente, y el despertar a la vida tiene lugar. A veces con la repentina conmoción, el gracioso milagro que llamamos conversión, a veces cuando los padres así lo quieren, el alma del niño se expande con un crecimiento suave y dulce y un despliegue gradual como el de una flor. Hay almas tórpidas que aún así están vivas. Hay almas débiles y enfermas que aún así están vivas. Y hay almas en que nunca despierta ningún movimiento hacia Dios. ¿Qué es la vida del alma? Esta vida del alma, ¿qué es? ¿Vida que se transfiere como cuando se enciende una antorcha en el fuego? Tal vez, pero es algo más íntimo, más indecible. Yo soy la vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Permaneced en mí, y yo en vosotros. La verdad es demasiado inefable para ser expresada con otras palabras que las que nos han sido dadas. Pero, como mínimo, significa que el alma viva no habita sola donde se encuentra. El lugar donde se halla se convierte en el templo del Dios vivo. Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. ¡Cuán terrible es este lugar! Génesis capítulo 28, versículos 16-17 de la Reina Valera revisada en 1977. Los padres deben presentar la idea de Dios al alma del niño. Pero, ¿cómo podrían los padres humanos osar inmiscuirse en ese misterio santo, esta unión y comunión entre Dios y el alma? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden fomentarlo? ¿Y acaso no existe el riesgo de que ellos pongan manos descuidadas en el arca? En primer lugar, no corresponde a los padres elegir si quieren o no intentar avivar y alimentar esta vida divina en sus hijos, porque hacerlo es su deber y servicio obligatorio. Si ellos descuidan o fallan en esta tarea,
No estoy segura de que importe mucho que hayan cumplido con sus deberes en el cultivo físico, moral y mental de sus hijos, excepto en la medida en que el niño esté más apto para el servicio a Dios si la vida divina fuera despertada en él. Entonces, ¿qué puede hacer el padre? Solo una cosa y nada más. Puede presentar la idea de Dios al alma del niño. Aquí, así como en todo el universo que le pertenece, Dios Todopoderoso actúa usando medios aparentemente inadecuados. ¿Quién diría que una abeja puede producir manzanos? Sin embargo, una abeja vuela desde un manzano cargada con el polen de sus flores. Ella lo deposita sin saberlo en los estigmas de las flores del siguiente árbol al que llega. La abeja se va, pero el polen se queda, aunque toda la longitud del estilo lo separa del óvulo inmaduro en la parte inferior. No importa, el óvulo no tiene poder para alcanzar el grano de polen, pero este último envía un delgado tubo dentro del estilo y así alcanza el óvulo. He aquí entonces el fruto con su semilla y, si se quiere, futuros manzanos. Aceptemos la parábola. El padre no es mucho mejor en este asunto que la abeja sin cerebro. A él le corresponde depositar, por así decirlo, al alcance del alma del niño, alguna idea fructífera de Dios. El alma inmadura no hace ningún esfuerzo hacia esa idea, pero el Verbo vivo desciende, toca el alma y ahí está la vida, el crecimiento y la belleza, la flor y el fruto. Los esfuerzos de los padres no debieran ser torpes. Me atrevo a pedirles que observen ahora estos misterios divinos desde el mismo punto de vista filosófico que hemos adoptado al considerar todas las capacidades y funciones del niño. En parte, porque es instructivo ver cómo aparecen los misterios de la vida religiosa cuando se la mira desde fuera de su propia esfera. Y por otra parte, porque deseo avanzar por pasos escalonados, claros, hacia la función suprema del Padre en la educación de sus hijos. Y es que aquí falla la similitud de la abeja y el manzano, pues los padres no deben hacer esfuerzos torpes e insensatos, siendo este el deber más elevado que se le impone, es también el más delicado, y tendrá infinita necesidad de fe y oración, de tacto y discreción, de humildad, de mansedumbre, de amor y de sano juicio, si quiere presentar su hijo a Dios y el pensamiento de Dios al alma de su hijo. Dios presentado a los niños como reivindicador y castigador. Bien se ha dicho, si consideramos a Dios como reivindicador y no dador, en reivindicadores y no en dadores nos convertiremos. Sin embargo, ¿acaso no se presenta a Dios más comúnmente a los niños como un faraón exigiendo su cantidad de ladrillos de buena conducta y de bien hacer? ¿No presentan los padres deliberadamente a Dios como reivindicador para respaldar la debilidad de su propio gobierno? ¿Y acaso no pronuncian libremente de parte de Dios amenazas que no estarían dispuestos a pronunciar sobre sí mismos? Además, ¿qué niño no ha oído de una cuidadora algo como esto, pronunciado con mucha energía? Dios no te quiere, niño malo. Él te enviará donde van los malos. Y estos dos pensamientos sobre Dios, como reivindicador y castigador, constituyen con bastante frecuencia toda la idea que el pobre niño se hace de su Padre Celestial. ¿Qué fruto pueden producir estos sino la aversión, el alejamiento del niño del rostro de su padre? ¿Qué pasaría si, en cambio, se le transmitiera el pensamiento bien expresado en estas palabras: la dulzura de Dios que todo lo perdona? Los padres deben seleccionar ideas inspiradoras.
Estos son solo dos de los muchos pensamientos disuasivos sobre Dios que se presentan comúnmente al alma tierna. Y la madre que se da cuenta de que el corazón de su hijo puede volverse irrevocablemente en contra de Dios por las ideas de Él que se impregnan en la guardería, sentirá la necesidad de pensar seria y cuidadosamente y de tomar una decisión definitiva en cuanto a la enseñanza que su hijo debe recibir sobre este tema trascendental. Lo más probable es que prohíba cualquier mención del nombre divino a los niños, excepto por parte de sus padres, explicando al mismo tiempo que lo hace porque le importa mucho que sus hijos no reciban más que pensamientos correctos sobre este gran asunto. Es mejor que los niños reciban unas pocas ideas vitales que crezcan en sus almas en vez de una gran cantidad de enseñanza sin claridad. Debemos enseñar solo lo que sabemos. ¿Cómo seleccionar unos pocos pensamientos vivificantes del Dios infinito? La selección no es tan difícil de hacer como parece a primera vista. En primer lugar, debemos enseñar lo que conocemos. Me refiero al conocer que se da por la vida del alma, no al mero conocimiento de la mente. Ahora bien, de la vasta masa de doctrinas y preceptos religiosos, encontraremos que solo hay unas pocas verdades vitales de las que nos hemos apropiado de tal forma que vivimos de ellas. Una persona cuenta con algunas, otra persona con otras, y algunos de nosotros no más que una sola. Independientemente de cuántas fueren, tales son las verdades que debemos enseñar a los niños, porque éstas saldrán directamente de nuestros corazones con el entusiasmo de la convicción que casi siempre transmite su propia idea a la vida espiritual de otra persona. No hay fuente más fructífera de lo que se exageradamente llama infidelidad infantil que las falsas palabras sin vida que se vierten sobre los niños acerca de las mejores cosas, con una solemnidad artificial en el tono y en los modales que pretenden compensar la falta de significado vivo en las palabras. El padre que solo sabe una cosa de lo alto, que enseña a su hijo esa cosa, ya llegará más a él cuando el niño esté preparado para recibir más. Ideas oportunas y vitales. Reitero, hay algunas ideas de la vida espiritual que son más adecuadas que otras para la vida y las necesidades del niño. Por ejemplo, Cristo el dador de la alegría significa más para él que el Cristo consolador. Hay algunas ideas que son como el pan diario del alma, sin el cual la vida y el crecimiento son imposibles. Todas las demás enseñanzas pueden aplazarse hasta que las necesidades del niño lo lleven a ellas. Pero quien envía a su hijo a la vida sin estas ideas vitales de la vida espiritual, lo envía con un alma adormecida, por muy bien instruido que esté en teología. El conocimiento de Dios es distinto de la moral. También el conocimiento de Dios es distinto de la moral o de lo que los niños llaman ser bueno, aunque el ser bueno se deriva de este conocimiento, pero que estos vengan en el orden correcto. No hay que sermonear al niño hasta el cansancio de que sea bueno, como un deber hacia Dios, sin primero darle un poco de ese conocimiento que lo hará bueno. Quedamos desprovistos de tanta riqueza, ya que las limitaciones mencionadas excluyen tanto de la enseñanza ordinaria sobre las cosas divinas que la pregunta deja de ser ¿qué enseñar? Y pasa a ser ¿cómo elegir lo que enseñaremos? Momentos y formas de la instrucción religiosa. Las siguientes consideraciones que recaen sobre la madre son en cuanto a los momentos y la forma de la enseñanza de las cosas de Dios.
Es mejor que estas enseñanzas sean preciadas, poco frecuentes, en vez de demasiado frecuentes y poco valoradas. Mejor que no se den, que el niño se sature con la mera visión del alimento espiritual rudamente servido. Al mismo tiempo, el niño debe ser edificado en la fe y en sus lecciones deben ser regulares y progresivas, y aquí todo depende del tacto de la madre. La enseñanza espiritual, como el olor de las flores, debe depender de la dirección en que sople el viento. De vez en cuando se produce un momento sagrado, sentido como tal por la madre y el niño cuando los dos están juntos. Ese es el momento para una palabra, suavemente dicha y profundamente sentida, sobre Dios, tal como la ocasión lo permita. Se necesitan pocas palabras, ninguna exhortación, solo el destello de la convicción que pasa del alma de la madre al alma del niño. Si acaso ya se haya puesto así el pensamiento de nuestro Padre en el alma del niño, entonces quizás de allí en adelante solo baste una mirada de comprensión entre la madre y el niño cuando observen 1000 demostraciones del amor de nuestro Padre. Pero la idea va creciendo, convirtiéndose en parte de la vida espiritual del niño. En suma, evitar la rutina de la enseñanza espiritual, evitar el espanto de las muchas palabras que logran sofocar el fuego de la vida sagrada, ejercer mucho refrenamiento de sí mismo para permitir que pasen lo que parecen ser oportunidades, y todo el tiempo teniendo un sincero propósito de corazón y un esquema definido para formar al niño en la fe. No es necesario añadir que, para hacer usar otra vez las palabras de nuestro Señor, pero este género no sale sino con oración. En la medida en que la madre obtenga la sabiduría generosamente de lo alto, estará capacitada para esta tarea divina. La lectura de la Biblia. Creo que cometemos un error al enterrar el texto bajo nuestros interminables comentarios y aplicaciones. Además, dudo que el hecho de escoger versículos individuales y machacarlos en el niño hasta que dejen de tener significado para él sea algo más que un obstáculo para la vida espiritual. La palabra está llena de fuerza vital, capaz de aplicarse ella misma. Una semilla, ligera como el abrojo, introducida en el alma del niño, echará raíces hacia abajo y dará frutos hacia arriba. Lo que se requiere de nosotros es que implantemos el amor a la palabra, que los momentos más deliciosos del día del niño sean aquellos en los que su madre le lee, con dulce cariño y santa alegría en la voz y en los ojos, las hermosas historias de la Biblia, y de vez en cuando en la lectura ocurrirá una de esas convicciones que pasan del alma de la madre al alma del niño, en las que está la vida del espíritu, que el niño crezca para que nuevos pensamientos de Dios, nuevas esperanzas del cielo sean también una alegría para él, las bendiciones más importantes del día. Sobre todo, no use la Biblia para sermonear al niño. No permita que ninguna palabra de las Escrituras sea ocasión para ponerle la horca a sus faltas. Es oficio del Espíritu Santo convencer de pecado, y Él puede usar la palabra para este propósito, sin riesgo de que se produzca ese endurecimiento del corazón que con demasiada frecuencia provoca nuestro torpe involucramiento. La materia en que consiste la enseñanza de las cosas divinas saldrá de las propias convicciones de cada madre, por lo que intentaré hablar solo de una o dos de esas verdades vitales en las que debe sustentarse la vida espiritual. Padre y dador. Padre nuestro que estás en los cielos. Es quizás la primera idea de Dios que la madre presenta a su hijo, la de Padre y dador, de quien procede toda la alegría de cada día.
¡Qué feliz cumpleaños le ha dado nuestro padre a mi hijito! Las flores vuelven a salir. Nuestro padre ha cuidado la vida de las plantas durante todo el frío del invierno. Escucha la alondra. Es una maravilla cómo nuestro padre puede poner tanta alegría en el corazón de un pajarito. Gracias a Dios por hacer que mi niña sea tan feliz y alegre. De este pensamiento surge una oración, expresión libre del corazón del niño, a menudo agradeciendo por las pequeñas alegrías del día, más que externalizando algún deseo. Las palabras no importan. Cualquier forma simple que el niño pueda entender servirá. La elevación del corazón del niño hacia Dios es la verdadera oración. De ese pensamiento también surge el deber, el alegre reconocimiento de la deuda de servicio y obediencia que se debe a un Padre tan bondadoso y benigno. No como alguien que exige servicio a punta de espada, por así decirlo, sino uno a quien sus hijos corren a obedecer. La esencia del cristianismo es la lealtad a una persona. Cristo nuestro Rey. He aquí un pensamiento que desvele las fuentes infantiles del amor y la lealtad, los tesoros de la fe y la imaginación. La esencia misma del cristianismo es la lealtad personal, la lealtad apasionada a nuestro capitán, digno de adoración. Otros fundamentos como la regeneración, los sacramentos, la justificación, las obras, la fe, la Biblia, todos, aunque alguno de ellos sea necesario para la salvación en su debido lugar y proporción, pueden convertirse en una religión sobre Cristo y sin Cristo. Ahora es el tiempo de la criba, en que personas reflexivas se niegan a saber nada de nuestros sistemas religiosos, definen todas nuestras creencias ortodoxas como cosas que no se pueden conocer. Quizás esto se deba a que, al pensar mucho en nuestra salvación, hemos quitado de la vista a nuestro Rey, aquello divino que, de presentarse a cualquier alma carnal, ésta no puede ignorar. En la idea de Cristo está la vida, que el pensamiento de Él toque una vez al alma y ésta hace erguir un poder vivo, independiente de todas las formulaciones del cerebro. Salvemos el cristianismo para nuestros hijos, acercándolos a la fidelidad a Cristo el Rey. ¿Cómo? ¿Cómo educaron los antiguos cavaliers o adherentes del rey Carlos I de Inglaterra en las guerras civiles inglesas en el siglo XVII a sus hijos e hijas en una apasionada lealtad y reverencia hacia príncipes que no eran demasiado dignos? Sus propios corazones rebosaban de ello, sus labios lo decían, sus actos lo proclamaban, el estilo de sus ropas, el timbre de sus voces, el porte de sus cabezas. Todo era una proclamación de devoción ilimitada a su rey y a su causa. Esa guerra civil, independientemente de lo que lograra o no, dejó una parábola para el pueblo cristiano. Si un príncipe Estuardo pudo imponer tal grado de lealtad, ¿qué diremos del distinguido entre 10,000, el más hermoso de todos? Jesús, nuestro Salvador. Este es un pensamiento que debe presentarse tiernamente al niño en los momentos de miseria que siguen a la mala acción. Pobrecito, hoy te has portado muy mal. No pudiste evitarlo. No, madre, responde con sollozos. No, es verdad que no. Pero hay una ayuda. Y entonces la madre le dice a su hijo que el Señor Jesús es nuestro Salvador, porque nos salva de nuestros pecados. Es cuestionable cuando el niño debiera aprender por primera vez la historia de la cruz. Uno piensa que sería muy agradable comenzar con Moisés y los profetas, recorrer la historia del Antiguo Testamento,
trazando el desarrollo gradual de la obra y el carácter del Mesías, y luego, cuando sus mentes estén llenas de la expectativa de los judíos, traer ante ellos el misterio del nacimiento de Belén, la humillación de la cruz. Pero tal vez ninguna ganancia en presentar tan frescamente la información bíblica compensa a los niños por no haber crecido con las asociaciones del Calvario y de Belén siempre presentes en sus mentes. Una cosa a este respecto: no es bueno permitir a los niños una familiaridad descuidada con el nombre de Jesús o el uso de himnos cuyo tono no es reverente. Me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Que Cristo more en la persona. Es un pensamiento particularmente adecuado para los niños, porque su gran fe no es obstaculizada por el misterio. Su imaginación acepta fácilmente la maravilla de que el Rey mismo habita en el corazón de un niño pequeño. Cuando eres muy dulce y feliz, es porque Cristo está dentro. Y cuando Él viene, hace que tu rostro sea tan hermoso. Tus amigos se alegran y dicen: el Rey está ahí. Esto es todo lo que diré de las verdades vitales que la madre cristiana presentará a su hijo, teniendo paciencia hasta que florezcan y den fruto, y su alma sea como un jardín muy fructífero que el Señor bendice. Solo reitero, este género no sale sino con oración. Fin del libro. Volumen 1. Educación en el hogar, de la serie Home Education de Charlotte Mason. La traducción preliminar ha sido realizada por María Elena Ortiz y Joana Pérez Ray en el año 2022. Esta es una versión protegida por la Ley Internacional de Derechos de Autor y publicada con la autorización expresa de las traductoras. En la voz de Eleana Ventura, de El Salvador, y miembro de la comunidad Educadores Charlotte Mason Iberoamérica, y representante de Charlotte Mason El Salvador. Si quieres aprender más sobre esta hermosa pedagogía, puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube como Pedagogía Charlotte Mason en español. El volumen completo puedes encontrarlo en charlottemasonespanol.org.